bienvenidos, buscadores de lo desconocido. En esta ocasión traemos un especial de experiencias paranormales ocurridas en Navidad. Una recopilación de algunos de los sucesos más escalofriantes encontrados en la red. Soy Troderick y esto es Susurros desde las sombras. Era una de esas noches previas a Navidad, cuando las luces del árbol parpadeaban tímidamente en la sala. Yo tenía apenas 5 años y mi hermana, 2 más que yo. Como era costumbre, mis padres juntaron los sillones para improvisar una cama en la sala. Nos envolvieron con una sábana que colgaba como un toldo, creando una especie de refugio. La luz del árbol, aunque tenue, servía para calmar nuestro miedo a la oscuridad. Aquella noche me dormí rápido, al igual que mi hermana, pero en algún momento algo me despertó. Todo estaba en silencio. La casa parecía sumida en un sueño pesado, pero había algo diferente, algo extraño que no lograba entender. Desde mi escondite bajo la sábana, podía ver las luces del árbol proyectándose en la sala. Entonces, noté una sombra que no estaba allí antes. Era alta, más alta que cualquiera que yo conociera. Tenía una forma humanoide, pero sus proporciones no eran normales. Brazos largos, delgados, y una cabeza que parecía inclinarse ligeramente hacia nuestro improvisado refugio. No podía verlo directamente por la sábana, pero su silueta estaba allí, inmóvil, observando. El aire se sentía pesado, como si todo en la casa hubiera decidido detenerse. No podía moverme ni emitir un sonido. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera. Pero al abrirlos, la sombra seguía allí. Parecía acercarse más, lentamente, como si supiera que estaba despierto. Me quedé paralizado, incapaz de despertar a mi hermana. Al día siguiente no dije nada. Era como si el recuerdo mismo me pesara en la lengua. Pero desde entonces, algo cambió. La casa, construida en 1999 y hogar de muchos momentos felices, nunca volvió a sentirse segura. Cada rincón, cada sombra en la noche, parecía ocultar algo más. Incluso ahora, viviendo aquí tantos años después, no puedo sacudirme la sensación de que, cuando las luces parpadean y las sombras se alargan, algo sigue vigilando. Aquella Navidad decidimos celebrarla en la casa de mi tía, un lugar antiguo, de muros gruesos y esquinas que parecían susurrar secretos al caer la noche. La familia estaba dispersa por la casa. Algunos veían televisión en la sala, los niños jugaban o dormían en las habitaciones, mientras mi tío, mi tía y yo estábamos en la mesa del comedor armando un rompecabezas bajo la tenue luz de un candelabro. La calma se rompió cuando mi primo, que trabajaba en un casino, llegó alrededor de la medianoche. Al acercarse a la casa, echó un vistazo por la ventana. Allí me vio claramente sentada a la mesa con mi tío frente a mí, pero había algo más, algo que no encajaba. Dijo haber visto a una figura alta y oscura de pie junto a mí, como si me estuviera observando, y a otra más en la esquina, quieta pero palpable, como una sombra que parecía vibrar en el aire. Cuando entró, me miró con una expresión de incredulidad. ¿Quién estaba parado a tu lado hace un momento? ¿Y quién estaba en la esquina?, preguntó. Su tono me heló la sangre. Todos lo tomamos como una broma al principio, pero pronto nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando mi tía notó mi cabello. Me lo tocó con una expresión de alarma. Parecía un nido, enredado de manera tan extrema que era imposible desenredarlo. Me dijeron que era como si no lo hubiera cepillado en años, aunque hacía apenas unas horas estaba perfectamente peinado. Mientras intentábamos arreglarlo, los nudos se resistían como si tuvieran vida propia, hasta que mi tía se vio obligada a cortarlo. Mientras lo hacía, comenzó a contarme una leyenda local, la cual nunca había escuchado, pero que resonó como una advertencia. Un grupo de brujas, conocidas por su predilección por trenzar el cabello de sus víctimas, anunciaban su presencia de esta manera.
Es su marca, me dijo con un hilo de voz mientras cortaba los mechones que se resistían al peine. A pesar de que nunca he sido religiosa, esa noche recé y encendí una veladora, el calor de la llama proyectando sombras que parecían moverse en las paredes. Me quedé a dormir en la habitación de mis tíos, sintiéndome segura al menos por estar con ellos. Pero a mitad de la madrugada, el silencio de la casa fue desgarrado por una risa macabra. Era aguda, vibrante, y venía de algún lugar cercano, como si estuviera justo fuera de la puerta. Nos despertamos todos al instante, el miedo apoderándose del ambiente. Nadie se atrevió a abrir la puerta o salir de la habitación. Esa risa se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando un eco que se impregnó en el aire, como si la misma casa lo hubiera absorbido. No dormí el resto de la noche, y hasta hoy no puedo evitar estremecerme cada vez que alguien me toca el cabello. Desde entonces, nunca más celebramos la Navidad en la casa de mi tía. Algunos dicen que fue una coincidencia, otros aseguran que las brujas dejaron su marca aquella noche. Lo único que sé es que algo estuvo allí con nosotros. La víspera de Navidad siempre ha tenido algo especial, una mezcla de nostalgia y magia que envuelve el aire. Pero aquel 24 de diciembre de 1970, y uno me enseñó que, a veces, la magia puede tomar formas inesperadas. Mi esposa y yo esperábamos a nuestro primer hijo. Vivíamos en una pequeña cabaña rodeada de nieve, con una chimenea que era el corazón de nuestro hogar. Aquella noche, tras colocar los regalos bajo el árbol, nos sentamos en el suelo junto al fuego. La chimenea crepitaba suavemente, llenando la sala con un cálido resplandor, mientras que las luces del árbol, que llevaban días sin parpadear, colgaban inmóviles como si hubieran perdido su espíritu navideño. Era casi medianoche cuando todo cambió. El fuego en la chimenea comenzó a apagarse, como si una mano invisible lo sofocara, y un frío gélido invadió la sala. Entonces, las luces del árbol empezaron a parpadear, de manera intermitente y desordenada, como si intentaran comunicarse. Fue en ese momento cuando lo sentí, una presencia, una energía distinta que erizó cada cabello de mi cuerpo, y luego la vimos. En la penumbra, la mecedora que estaba junto al árbol comenzó a moverse lentamente, emitiendo un crujido rítmico que rompía el silencio. Ahí estaba ella, mi madre. Su silueta era clara incluso en la semioscuridad, y su rostro, iluminado por el parpadeo de las luces, mostraba una sonrisa tranquila y amorosa. No había palabras, pero no hacían falta. Mi esposa, que nunca llegó a conocerla, también la vio. Me miró con los ojos llenos de asombro, pero no de miedo. «Es una anciana, está feliz», susurró, y en sus palabras entendí que no era una alucinación. Mi madre estaba ahí con nosotros, compartiendo un momento que parecía trascender el tiempo. Cuando el reloj marcó la medianoche, el fuego en la chimenea volvió a arder con fuerza, devolviendo el calor a la sala. Las luces del árbol se detuvieron y permanecieron fijas, como si su mensaje se hubiera completado. Miré hacia la mecedora, pero ya estaba vacía. Aunque nunca habló, su presencia me dejó en paz. Fue un recordatorio de que el amor trasciende incluso la muerte. Aquella Navidad, mi madre nos visitó, y aunque fue solo por un instante, su sonrisa quedó grabada en mi memoria para siempre. Mis padres y yo vivíamos en una casa pequeña, pero cargada con años de historia. Era vieja, con pisos de madera que crujían incluso cuando no había nadie caminando sobre ellos. Desde el primer día que nos mudamos, tuve la sensación de que no estábamos solos. Algo indescriptible parecía habitar allí con nosotros, algo que no se veía, pero siempre se sentía. La tradición de Navidad era mi forma de escapar de esa sensación. Cada año invitaba a una amiga a pasar la noche, intentando ignorar las sombras que se alargaban más de lo normal en las esquinas de la casa. Sin embargo, la última Navidad que vivimos allí fue diferente. Estábamos en la sala de estar viendo una película navideña. Las luces del árbol parpadeaban con un brillo cálido que llenaba la habitación, pero el ambiente empezó a cambiar. Una sensación helada recorrió mi piel.
Mi amiga y yo nos miramos, confundidas. El termostato se había apagado y la temperatura cayó de golpe. Voy a subir la calefacción, dije, tratando de sonar tranquila, pero cuando me levanté, el árbol de Navidad empezó a temblar. Al principio pensé que era mi imaginación, pero los adornos comenzaron a caer, uno tras otro, golpeando el suelo con un sonido seco y casi ensordecedor. El árbol se movía con tanta violencia que parecía que algo lo sacudía desde dentro. Mi amiga gritó, y ambas corrimos escaleras arriba sin mirar atrás. Nos encerramos en mi cuarto, cerrando la puerta con fuerza, pero dejamos una pequeña rendija abierta que daba al oscuro pasillo. El silencio era ensordecedor hasta que escuché un ruido leve, como un roce en las paredes. Miré hacia la puerta, hacia el pasillo, y ahí estaba. Una figura alta, delgada y blanca avanzaba lentamente. Era imposible discernir sus rasgos, pero su forma no era humana. Parecía deslizarse, y aunque no hacía sonido alguno al moverse, el aire en el pasillo parecía estremecerse con su presencia. Me giré hacia mi amiga, con la esperanza de que no hubiese visto lo mismo, pero su rostro lo decía todo. «¿Tú también lo viste?», le susurré. Ella asintió sin pronunciar palabra. Pasamos la noche despiertas, abrazándonos como si eso pudiera protegernos. Cuando amaneció, el árbol estaba de pie, inmóvil, como si nada hubiese pasado, pero los adornos rotos seguían esparcidos por el suelo. Esa fue la última Navidad que pasamos en esa casa. Mis padres nunca creyeron lo que les contamos, pero para nosotras era suficiente. Aquella figura nos había mostrado claramente que ese lugar no nos pertenecía. Desde entonces, cada Navidad, cuando las luces parpadean o el aire se enfría sin razón, no puedo evitar recordar esa noche y preguntarme qué era lo que realmente vivía allí con nosotros. En la oscuridad de la noche, los ecos de estas historias siguen susurrando entre las sombras. Tal vez pienses que son solo relatos, pero ¿y si no lo son? Las luces se apagan, las risas se apaciguan y en la oscuridad siempre hay algo esperando. Si estos relatos despertaron algo en ti, una inquietud, una duda o tal vez un miedo que prefieres ocultar, suscríbete a Susurros desde las Sombras. Aquí exploramos lo desconocido, lo que acecha en los rincones de la realidad y lo que habita en nuestras pesadillas más profundas. No olvides dejar un comentario con tu historia favorita o una experiencia personal que quieras compartir. Y recuerda, cada sombra puede esconder más de lo que imaginas. Nos vemos en un próximo video si es que te atreves a volver.